¿Y qué es lo que? Hoy toca enseñarte cómo ganarte el pan, cómo conseguir dinero como artista, cómo josear con lo que tienes, como dicen en mi país. Antes de empezar, las comisiones son encargos de trabajos que te hacen ya sea una empresa o un particular. O sea, alguien viene y te dice: quiero que me dibujes esto, y tú le dices si eres capaz y por cuánto se lo puedes hacer. O sea, ¿cuánto le cobras? Bien, empecemos. Para mí, la forma más fácil de empezar a vender comisiones o dibujos es por medio de plataformas freelancer, pero pensando a modo de negocio. Y con esto me refiero a que pienses en vender tu arte como algo más útil que un dibujo. Por ejemplo, si una empresa es diseñadora de videojuegos, pues necesita artistas que dibujen sus personajes, escenarios, objetos, interfaz, lo que sea. Si alguien está sacando un dibujo, pues esa persona necesita unos dibujos para la guía, una portada, un avatar, un logo. Es decir, piensa en tu arte como una ayuda para el negocio de alguien más, o sea, como algo que le agregará valor a su negocio. Y esto que te digo funciona. Ejemplo, mira este dibujo de los picapiedra que le hice a este par de chicos por unos $25 y no me tomó más de un día. Ellos son, creo, una especie de cantantes y requerían de un banner de ellos en estilo de los picapiedra. Por aquí en pantalla deberías de estar viendo cómo fue el pedido y los demás que tuve. Este video no está centrado en Fiverr ni en ninguna otra plataforma, pero sinceramente te recomiendo que te eduques, en especial sobre cualquier otra plataforma que uses, ya que puedes llegar a sacar un buen dinero. Aunque creas que el mercado está lleno, créeme que si investigas puedes encontrar unas cuantas oportunidades. Otra cosa que te recomiendo es que si no tienes una presencia en redes sociales, empieces a publicar tus dibujos en las redes, no importa cuál uses. Solo publica tus mejores diseños, porque ese será tu portafolio, y créeme que cuando estás empezando a vender dibujos online, tus clientes te van a buscar en Instagram, en TikTok, en DeviantArt, etc. Yo en mi caso no lo apliqué, simplemente creé los dibujos y los puse ahí y esperé que me llegaran los clientes, pero yo investigué por detrás, o sea, yo investigué la plataforma, investigué cómo vender y qué iba a vender, y obtuve los clientes en unas cuantas semanas. Pero viendo a las personas de las cuales aprendí que deberían de estar en pantalla ahora mismo, me pude percatar que ellos recomiendan el estar en redes sociales, porque te pueden contactar clientes muy grandes. Por otro lado, este es un consejo que te ahorrará muchísimo. Cuando estés haciendo un dibujo para alguien, dile que te mande toda la información sobre la idea que tiene en mente. Descripción: cuáles colores les gustaría ver, archivos en Word, PNG, PDF, lo que sea. Si es en el caso de una comisión de un fan, pues solo dile qué le gustaría ver y quién sabe, a lo mejor te da rienda suelta. Por cierto, suscríbete, deja tu comentario sobre esta formación y sígueme en mis redes. Están en la descripción. Otra cosa es que si no sabes cómo poner tus precios, empieza desde lo más básico. En mi caso, yo usaba una plataforma de freelancer que era Fiverr, y para empezar a dar mis servicios y conseguir clientes y posicionarme aún más, yo elegí poner mis primeros precios por $5. Si investigas sobre esto, sabrás que la mayoría de los clientes no te piden trabajos de $5. Es decir, que puedes cobrar mucho más. Es solo como para que el cliente entre a tu servicio y ya después te pida algo mayor con un costo mayor. O sea, que no cobrarás $5 de primera, o por lo menos así me pasó. Por ejemplo, si eres diseñador de videojuegos, no prometas por $5 el boceto, el liner y el renderizado. No, divídelo en 3 partes, como te estoy mostrando ahora mismo en pantalla. $5 por el boceto, $10 por el liner o el color base y $15 por el renderizado. Y si el cliente quiere algo más, pues que te contacte. Método de pago. El método de pago que más me gusta es PayPal, ya que te permite crear una factura a tu cliente, con la cual éste podrá aceptar todos los términos y condiciones referentes a tu servicio.
ya sea si tienes que pagar impuestos, si quieres que tus clientes acepten que uses sus diseños como muestra en tu portafolio, etc. También no descarto la idea porque también he recibido pagos de Binance, o sea, una aplicación de criptomonedas que te invito a que investigues un poquito más y entiendas ese mundo, que ahí también hay mercado. Si no usas una aplicación de freelancer, te voy a recomendar para que envíes tus dibujos y para que no pierda calidad, porque sí, si lo envías por WhatsApp pierde calidad, si lo envías por Instagram también pierde calidad, es que uses WeTransfer, que es un método súper fácil e intuitivo, o también Telegram. También cabe decir que yo en lo personal no acepto a los que me regatean, les digo desde ya un rotundo no. Antes lo hice por un tema de que era un novato, pero créeme que no lo vale. Sin contar que las personas que regatean por lo general exigen una calidad súper alta. Por eso te recomiendo, y no por la razón de que haya personas que regalen su trabajo, sino por darle valor a tu tiempo, que no aceptes regateos. El tiempo que puedes durar haciéndole trabajo a una persona que te regateó, lo puedes invertir buscando a alguien que te pague como de verdad mereces. En cuanto a si estás listo para dar comisiones, déjame decirte que esto es solo un limitante. Es decir, he visto personas vender dibujos no tan trabajados por un muy buen precio. Por ejemplo, mira los que yo he vendido. No son dibujos muy elaborados, son dibujos súper simples. Si te quedas esperando el momento indicado, te quedarás sentado. Adiós.